Jesús de Nazaret, también Cristo, Jesucristo o simplemente Jesús. Fue un predicador, un líder religioso judío, es la figura central del cristianismo, la religión más grande del mundo y una de las más influyentes de la historia. Nacimiento e infancia. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo y del de Lucas. No hay relatos de este tipo en los Evangelios de Marcos y Juan. Las narraciones de Mateo y Lucas se diferencian entre sí. El Evangelio de Mateo no relata ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, por lo que se podría suponer que María y su esposo José vivían en Belén. María quedó inesperadamente embarazada y José pensó en repudiarla, rechazarla, pero un ángel le anunció en sueños que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo y profetizó, con palabras del profeta Isaías, que su hijo sería el Mesías que esperan los judíos. Unos magos de Oriente, en esas fechas, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acaba de nacer, con la intención de adorarlo, lo que alertó al rey de Judea, Herodes el Grande, que decide acabar con el posible rival. Los magos, guiados por una estrella, llegan a Belén y adoran al niño. De nuevo, el ángel visitó a José y le advirtió de la inminente persecución de Herodes, por lo que la familia huye a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del monarca, de nuevo notificada a José por el ángel que se le presentó así por tercera vez. Entonces José retornó y se instaló con su familia en Nazaret, en Galilea. En el Evangelio de Lucas se relata que María y José viven en la ciudad de Galilea de Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza aquí con la de Juan el Bautista, ya que en este Evangelio María e Isabel, madre de Juan Bautista, son parientes, y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel, lo que se conoce como anunciación. El emperador Augusto entonces ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento, y José debe viajar a Belén por ser originario de este lugar. Jesús nace en Belén mientras se encuentran de viaje y es adorado por pastores. Lucas añade además breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo y su encuentro con los doctores en el templo de Jerusalén, en un viaje realizado con motivo de la Pascua cuando contaba 12 años. En los Evangelios de Mateo y de Lucas aparece la genealogía de Jesús. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham y la de Lucas a Adán, el primer hombre según el Génesis. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero se diferencian a partir de este último, ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que, según Lucas, su linaje procedería de Natán, otro de los hijos de David. En ambos casos, lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que, según la Biblia, éste solo habría sido el padre adoptivo de Jesús. Su nombre de nacimiento en hebreo era Yeshua, y significa Yahvé es salvación. Dicho nombre era muy común por lo que se encuentran varios personajes de la Biblia llamados así, entre ellos Josué, quien sucedió a Moisés, lideró la conquista a Canaán y se encargó de ser juez de los israelitas. Este nombre llegó al español desde el arameo Yeshua, a través del griego y del latín. Por lo tanto, Josué es una adaptación hebrea aramea, mientras que Jesús es una aproximación griega. En Galilea, Jesús era conocido como Yeshua ben Yosef, Josué, hijo de José. De acuerdo con David Flusser y Samuel Safrai, el nombre Yeshua se habría pronunciado Yeshu durante el siglo I. Al parecer, los galileos no pronunciaban la ayin, la letra final de la palabra,
De ahí que la transcripción griega quite la A y se tengan 3 versiones, incluso con el mismo evangelista. En el Nuevo Testamento, Jesús es mencionado como Lesuo, Lesuón y como Lesuos, siendo la S final una partícula griega que indica a un varón, mostrando además una helenización del nombre. Bautismo y tentaciones. La llegada de Jesús fue profetizada por Juan el Bautista, su primo, según el Evangelio de Lucas, quien bautizó a Jesús en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre Jesús y se escuchó la voz de Dios. El Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. No se menciona este episodio en el Evangelio de Juan. Después, Jesús marchó a Galilea, se estableció en Cafarnaúm y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió las regiones de Galilea y Judea predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de los hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. Tampoco se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús, aunque el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía, Pesaj, en Jerusalén en 3 ocasiones. En cambio, los evangelios sinópticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue crucificado. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús narrados en los evangelios tienen como escenario la zona de Galilea, en las cercanías del mar de Tiberíades o lago de Genesaret, especialmente la ciudad de Cafarnaúm, pero también otras como Corosaim o Betsaida. También visitó en el sur de la región localidades como Caná o Naim y la aldea en la que se había criado, Nazaret, donde fue recibido con rechazo por sus antiguos vecinos. Su predicación se extendió también a Judea. Según el Evangelio de Juan, visitó Jerusalén en 3 ocasiones desde el comienzo de su vida pública y estuvo en Jericó y Betania, donde resucitó a Lázaro. Jesús escogió a sus principales seguidores, llamados en los Evangelios apóstoles. En griego significa enviados. Eran en número de 12, los escogió de entre el pueblo de Galilea. En los evangelios sinópticos se menciona la lista siguiente: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote, el que posteriormente traicionaría a Jesús. Algunos de ellos eran pescadores, como las 2 parejas de hermanos formadas respectivamente por Pedro y Andrés y Juan y Santiago. Mateo se identifica generalmente con Leví el de Alfeo, un publicano, de quien en los 3 sinópticos se relata brevemente cómo fue llamado por Jesús, lo que hizo que Jesús recibiera muchos reproches de parte de los fariseos. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de 9 de los apóstoles, aunque en varios pasajes hace referencia a que eran 12. Jesús predicó tanto en sinagogas como al aire libre, y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras. Entre sus discursos destaca el llamado Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo. Utilizó a menudo parábolas para explicar a sus seguidores el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático, a menudo han de ser después explicadas por Jesús. Tienen en general un contenido escatológico relacionado con la muerte y la resurrección y aparecen exclusivamente en los evangelios sinópticos. Entre las más conocidas están la parábola del sembrador, cuyo significado explica Jesús luego de mencionar la parábola. Otra muy conocida es la de la semilla que crece, la del grano de mostaza, la del trigo y la cizaña, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida,
la del siervo despiadado, la de los obreros enviados a la viña, la de los 2 hijos, la de los viñadores homicidas, la de los invitados a la boda, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio final. 2 de las más conocidas aparecen solo en el Evangelio de Lucas. Se trata de la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo. En las parábolas, Jesús utiliza frecuentemente imágenes relacionadas con la vida en el campo. Jesús mantuvo controversias, diferencias con miembros de algunos de los más importantes grupos religiosos del judaísmo y muy especialmente con los fariseos, a quienes acusó de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la Torá, la justicia, la compasión y la lealtad. La autenticidad de su mensaje radicaba en la existencia en el amor a los enemigos. La autenticidad de su mensaje radicaba en la insistencia en el amor a los enemigos, así como en su relación estrechísima con Dios, a quien llamaba en arameo con la expresión familiar Abba, que ni Marcos ni Pablo traducen. Ellos no traducen la palabra Abba. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, que busca a los oprimidos y a los pecadores para ofrecerles su misericordia, su perdón. La oración del Padre Nuestro, que recomendó utilizar a sus seguidores, es clara expresión de esta relación de cercanía con Dios antes mencionada. Milagros relatados en los Evangelios. Según los Evangelios, durante su ministerio, Jesús realizó varios milagros. En total, en los 4 Evangelios canónicos se narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios. Los evangelios narran las siguientes curaciones milagrosas obradas por Jesús. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro en su casa en Cafarnaúm, tomándola de la mano. Sanó a un leproso galileo mediante la palabra y el contacto de su mano. Sanó a un paralítico en Cafarnaúm que le fue presentado en una camilla y al que había perdonado sus pecados, ordenándole que se levantara y se fuera a su casa. Sanó a un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga mediante la palabra. Sanó a una mujer que padecía flujo de sangre, que sanó al tocar el vestido de Jesús. Sanó a un sordomudo en la Decápolis, metiéndole los dedos en los oídos, escupiendo, tocándole la lengua y diciendo Efatá, que significaría ábrete. Sanó a un ciego en Betsaida, poniéndole saliva en los ojos e imponiéndole las manos. Sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. Sanó a distancia al criado del centurión de Cafarnaúm. Sanó a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse mediante la palabra y la imposición de manos. Esta curación tuvo también lugar un sábado y en una sinagoga. Sanó a un hidrópico en sábado en casa de uno de los principales fariseos. Sanó a 10 leprosos que encontró de camino a Jerusalén mediante la palabra. Sanó a un hombre que llevaba 38 años enfermo en Jerusalén en sábado. Sanó a un ciego de nacimiento, untándolo con lodo y saliva, tras lo cual le ordenó lavarse en la piscina de Siloé. Sanó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. En los evangelios canónicos aparecen 5 relatos de expulsiones de espíritus impuros, exorcismos realizados por Jesús. Expulsó a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm, expulsó a otro en la región de Gerasa, expulsó a otro que poseía a la hija de una mujer sirofenicia, expulsó a otro que atormentaba a un epiléptico y expulsó a un demonio mudo. Además, hay varios pasajes que hacen referencia de modo genérico a exorcismos de Jesús. Además, hay varios pasajes que hacen referencia de modo genérico a otros exorcismos que hizo Jesús.
Según los Evangelios, Jesús realizó 3 resurrecciones. Resucitó a una niña de 12 años, la hija de Jairo. Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino solo dormida. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a Lázaro de Betania. Jesús obró también, según los Evangelios, 2 prodigios de tipo natural en los que se pone de manifiesto la obediencia de las fuerzas naturales, el mar y el viento, a su autoridad. Jesús ordenó a la tempestad que se calme y ésta obedeció. Jesús caminó sobre las aguas. Otros 3 signos extraordinarios que tienen un sentido acusadamente simbólico. Primero, la multiplicación de los panes y los peces. Es el único de todos los milagros de Jesús que es registrado por todos los evangelios. Ocurre en 2 ocasiones, según el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. El segundo signo extraordinario, que tiene un significado simbólico, es la pesca milagrosa. Y el tercero es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. En esos tiempos, los escribas, fariseos y otros dijeron que era un pacto con el maligno para que Jesús pudiera tener ese poder de expulsar a los demonios. Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Transfiguración. Los evangelios sinópticos relatan que Jesús subió a un monte a orar con algunos de los apóstoles, y mientras oraba se transformó el aspecto de su rostro, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Aparecieron junto a él Moisés y Elías. Los apóstoles dormían mientras tanto, pero al despertar vieron a Jesús junto a Moisés y Elías. Pedro sugirió que hicieran 3 riendas para Jesús, Moisés y Elías. Entonces apareció una nube y se oyó una voz celestial que dijo: «Este es mi Hijo elegido, escuchadle». Los discípulos no contaron lo que habían visto. Entrada en Jerusalén y purificación del templo. Según los 4 evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua. Entró a lomos de un asno para que se cumplieran las palabras del profeta Zacarías. «He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de una bestia de carga». Fue recibido por una multitud que lo aclamó como Hijo de David. En cambio, según el Evangelio de Lucas, fue aclamado solamente por sus discípulos. En el Evangelio de Lucas y en el de Juan, Jesús es aclamado como Rey. A continuación fue al templo de Jerusalén y expulsó de allí a los cambistas y a los vendedores de animales para los sacrificios rituales. El Evangelio de Juan, en cambio, sitúa este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús y lo relaciona con una profecía sobre la destrucción del templo. Vaticinó la destrucción del templo y otros acontecimientos futuros. En Betania, cerca de Jerusalén, fue ungido con perfumes por una mujer. La noche de Pascua cenó en Jerusalén con los apóstoles, en lo que la tradición cristiana designa como la última cena. En el transcurso de esta cena pascual, Jesús predijo que sería traicionado por uno de los apóstoles, Judas Iscariote. Tomó pan en las manos diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo». Y a continuación, cogiendo un cáliz de vino, dijo: «Bebed de él todos, porque esta es la sangre de la alianza que será derramada por la multitud para la remisión de los pecados». Profetizó también que no volvería a beber vino hasta que no lo bebiera de nuevo en el reino de Dios. Tras la cena, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní.
Los apóstoles, en lugar de orar, se quedaron dormidos, y Jesús sufrió un momento de fuerte angustia con respecto a su destino, aunque decidió acatar la voluntad de Dios. Judas había efectivamente traicionado a Jesús para entregarlo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén a cambio de 30 piezas de plata. Acompañado de un grupo armado de espadas y garrotes, enviado por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, llegó a Getsemaní y reveló la identidad de Jesús, besándole la mejilla. Jesús fue arrestado. Por parte de sus seguidores hubo un conato de resistencia, pero finalmente todos se dispersaron y huyeron. Tras su detención, Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín. Se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si era el Mesías, y Jesús dijo: «Tú lo has dicho». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín encarnecieron cruelmente a Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús fue llevado primero ante Anás, suegro de Caifás, y luego ante este último. Solo se detalla el interrogatorio ante Anás, bastante diferente del que aparece en los sinópticos. Pedro, que había seguido a Jesús en secreto tras su detención, se encontraba oculto entre los sirvientes del sumo sacerdote. Reconocido como discípulo de Jesús por los sirvientes, le negó 3 veces. 2, dice el Evangelio de Juan. Pedro negó a Jesús, como él mismo había profetizado. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús o a un conocido bandido llamado Barrabás. La multitud, persuadida por los príncipes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó simbólicamente las manos para expresar su inocencia de la muerte de Jesús. Jesús fue azotado. Lo vistieron con un manto rojo. Le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Los soldados romanos se burlaban de él diciendo: «¡Salud, rey de los judíos!». Fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Gólgota, que en arameo significa lugar del cráneo. Le ayudó a llevar la cruz un hombre llamado Simón de Cirene. Dieron de beber a Jesús vino con hiel. Él probó, pero no quiso tomarlo. Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras. En la cruz, sobre su cabeza, pusieron un cartel en arameo: Yeshua Hanazrat Melech ha-Yehudim. Este es Jesús, el Rey de los Judíos, que a menudo en pintura se abrevia INRI, Iesus Nazarenus Rex Ludadeorum, literalmente Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, y fue crucificado entre 2 ladrones. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó: «Elí, Elí lema sabactani», que según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, en arameo significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Las palabras finales de Jesús son diferentes en los otros 2 evangelios. También hay diferencia entre los evangelios en cuanto a qué discípulos de Jesús estuvieron presentes en su crucifixión. En Mateo y Marcos son varias de las mujeres seguidoras de Jesús. En el Evangelio de Juan se menciona también a la madre de Jesús y al discípulo a quien amaba. Según la tradición cristiana, se trataría del apóstol Juan, aunque en el texto del Evangelio no se menciona su nombre. En el siguiente capítulo hablaremos de la sepultura, de la resurrección, de la ascensión de Jesús y profecías en el Antiguo Testamento.